nos vamos a quedar. Decimos era Milei porque justamente este análisis que llega desde el Centro de Economía Argentina toma datos desde noviembre de 2023, cuando asumió esta nueva gestión del gobierno nacional, hasta el mes de agosto de este año 2025. En este periodo de casi 2 años de gestión del gobierno nacional, esos son los números: 276.000 puestos de trabajo, empleo formal registrado, a esto nos referimos, que se han perdido. El cálculo de 30 empresas que cierran por día es un promedio que se da por la cantidad de empresas que había registrados en este noviembre del 2023, más de 500.000 empresas que tenían trabajadores registrados, hasta agosto de 2025, cuando el número se redujo a 300.000 empresas. Por eso hablamos de esta diferencia y da un promedio de 30 empresas que cierran por día. El sector más golpeado tiene que ver con las empresas más grandes, aquellas que registran más de 500 trabajadores. Distintos factores, nosotros los repasamos constantemente. La inflación, si bien es un número que se viene manejando a nivel economía nacional y que no ha tenido grandes saltos, pero la caída del consumo, la pérdida del valor del dinero, los sueldos que no han aumentado y, por supuesto, los despidos que han ocurrido, porque hay sectores que se han visto muy golpeados por esta caída del consumo. Mismo ayer lo hablábamos, los supermercados, el sector alimenticio, que tanto empleo genera y al mismo tiempo es el que más se ha visto reducido a la hora de hacer la compra diaria o la compra mensual. Por eso decimos y tomamos estos datos, que también toma a otros entes a nivel nacional que analiza este contexto económico político de la Argentina de los últimos años, pero también hay una diferencia de sectores más golpeados, Marina. Así es, esto que decías, ¿no? Este combo que se da dentro de la economía argentina de ajuste, recesión y por otro lado también la paralización de la obra pública, que afectan de forma directa a diferentes sectores. Y vamos a repasar cuáles son justamente los rubros más golpeados en esta famosa era Milei, principalmente la construcción, ¿sí? Un rubro que ha perdido más de 25.000 empleos. Y acá hay un dato muy importante porque hablamos de empleo registrado, ¿sí? Empleo formal, gente que trabaja en blanco. Después hay que tener en cuenta toda la gran cantidad de economía informal que existe en nuestro país, de un montón de empleos que se van perdiendo, que no tenemos ningún tipo de registro. Pero puntualmente de los trabajos registrados hablamos en la construcción de más de 25.000 puestos de trabajo que se han perdido. Por otro lado, también otro de los sectores más afectados es la industria manufacturera, donde también el registro habla de más de 25.000 puestos de trabajo. Y por otro lado, por ejemplo, también para repasar algunos datos, podemos mencionar el comercio, donde se han perdido más de 3.500 puestos de trabajo. Justo ayer hablábamos, ¿no? Algunos ejemplos acá locales, lo que pasa, por ejemplo, con el hipermercado Libertad en la ciudad de Posadas. Y otro de los rubros también muy golpeado tiene que ver con el transporte y almacenamiento, que ha perdido más de 4.500 puestos de trabajo, un porcentaje, si lo medimos así, del 11,9%. Acá hay un dato muy importante que tiene que ver primero con esto, ¿no? Que te decía al principio, es empleo formal por un lado, y por otro lado también que el dato exacto es 99,8% de los empleos que se perdieron corresponden a empresas de hasta 500 empleados. O sea, es un golpe muy fuerte a las pequeñas y medianas empresas de la Argentina, que son lógicamente las que tienen, bueno, un poco de menos espalda para sostener a toda la planta en una situación compleja a nivel nacional. Estos números son de toda la Argentina. Y con respecto también a la industria textil, que fue sufriendo algunos cambios y en algunos momentos se pensó hasta un repunte en el consumo textil argentino, porque los números en ventas a principio de año superaban a ventas en los años anteriores. Pero ¿qué había pasado con la indumentaria en shoppings, en comercios? Es que vendían al precio de costo, este precio que no llegaba ni siquiera a cubrir esos costos de fabricación, y esto lo que provocó también es un cierre masivo de empresas textiles en Argentina. Esta crisis que de alguna manera llega al sector textil y en donde son más de 427 empresas que cerraron en el último tiempo. Se perdió durante este último año un 12% de empleo en estas fábricas textiles, y que la situación también se ve agravada con las cuestiones de importaciones, algo que también se liberó en esta última era Milei, en donde estas importaciones hacen que llegue ropa del exterior, ropa que tiene un muy bajo costo de fabricación, teniendo en cuenta que hay gigantes en el mundo que tienen que ver con la fabricación de indumentaria, ropa que viene de estas plataformas sharing
Temu o algunas otras plataformas que también tienen este servicio de puerta a puerta y que vienen desde otros lugares. Esto hizo que de alguna manera el consumo de ropa nacional, esa ropa que es fabricada en Argentina, baje muchísimo y esto también causa una grave crisis. Tengamos en cuenta que una de las formas más fáciles, se dice que, de emprender en nuestro país es justamente el sector textil, tanto en lo que tiene que ver con elaboración con máquinas de coser como también este tejido a mano. Es algo que se fue perdiendo y mucho en este último tiempo. Así que de alguna manera son todos los sectores que se ven un poco afectados por todas estas cuestiones económicas.